Antes del principio, cuando aún no existía la palabra principio, solo había silencio. No era el silencio que el hombre conoce, sino uno tan profundo que contenía todas las notas que alguna vez serían música. Nada se movía, porque no existía el movimiento. No había arriba ni abajo, dentro ni fuera, solo había conciencia. Esa conciencia no tenía forma ni rostro, pero sabía que era totalidad, pura presencia. Y en su quietud infinita algo comenzó a despertar. Una curiosidad, un susurro invisible. Una pregunta flotó dentro de la eternidad. ¿Quién soy? Esa pregunta fue la primera vibración, el primer impulso, y de esa vibración nació la luz. No una luz física, sino una claridad de ser, una chispa que dividió el silencio en dos polos, el que observa y lo observado. Así comenzó todo. El universo no fue creado por una mano, sino por un pensamiento que quiso mirarse a sí mismo. Dios no dijo hágase la luz, solo pensó, y al pensarse, la luz ya existía. Desde entonces, la eternidad dejó de ser un espejo inmóvil y se convirtió en un océano de posibilidades. La conciencia, que era una sola, se desplegó en millones de reflejos, buscando reconocerse en cada uno. El silencio se llenó de movimiento, la nada se convirtió en danza, y en medio de esa expansión nació el tiempo. El tiempo no es una línea, es el latido del corazón del universo intentando recordar su propio origen. La conciencia infinita se miró y vio que estaba sola. No había otro que pudiera decir yo te veo. Y esa soledad divina se transformó en deseo, el deseo de compañía, de conocer el amor desde dentro. Entonces decidió soñar, porque soñar era la única forma de experimentar lo que ya sabía. Soñar le permitiría dividirse sin romperse, olvidarse sin perderse. Así nació el universo. Cada estrella era una idea, cada átomo un recuerdo, cada sonido una emoción. Y en medio de esa inmensidad, Dios dejó caer una semilla, la vida. La vida fue su espejo. La materia se organizó en formas, las formas se llenaron de conciencia, y la conciencia comenzó a hacerse preguntas. El sueño había comenzado. Dios no miraba desde fuera, soñaba desde dentro. Se escondió dentro de cada criatura, dentro de cada respiración, esperando el momento en que alguna de sus partes lo recordara. En cada amanecer, en cada mirada humana, una chispa del soñador brillaba en secreto. Y aunque los hombres creyeron que eran cuerpos, eran pensamientos. Pensamientos dentro del sueño de Dios. Para que el sueño fuera real, Dios tuvo que dormirse del todo. El infinito cerró los ojos, y la unidad se fragmentó en millones de almas. Cada una olvidó su origen. Ese olvido fue un acto de amor, no un castigo. Porque solo olvidando se puede descubrir. Solo el que no sabe puede aprender, y solo el que se siente perdido puede encontrar el camino de regreso. Las almas nacieron en mundos, en cuerpos, en historias. Cada vida era una página del gran sueño, una experiencia que ayudaría al soñador a conocerse mejor. Al principio todo era inocencia. El ser humano miraba el cielo con asombro, sentía la tierra como parte de sí, y escuchaba en el viento la voz del recuerdo. Pero con el tiempo, el ruido del mundo tapó el eco del alma. El olvido se hizo profundo. El hombre empezó a creer que estaba solo. Comenzó a temer, a desear, a poseer. Construyó templos para buscar fuera lo que siempre había estado dentro. Y así el sueño se volvió espeso, como una noche sin estrellas. Pero incluso en la oscuridad más densa, una chispa permanecía encendida, la chispa del recuerdo. A veces, en medio del silencio, una voz se oía dentro del corazón humano. No era una voz externa, sino una sensación profunda, como si alguien antiguo lo llamara por su verdadero nombre. Los hombres lo sintieron desde el principio de los tiempos. Algunos lo llamaron intuición, otros espíritu. Los poetas escribieron sobre ella, los sabios la buscaron en el desierto, los místicos la escucharon en la soledad. Esa voz decía siempre lo mismo. Recuerda, no estás separado, eres parte de mí. Pero pocos podían oírla, porque el ruido del sueño era demasiado fuerte. Las guerras, los deseos, los miedos, llenaban el espacio donde debía escucharse la calma. Aún así, la voz no se apagó. Se transformó en arte, en ternura, en compasión. Cada acto de bondad humana era un susurro de Dios recordándose a sí mismo. Cuando alguien abrazaba sin motivo, cuando perdonaba lo imperdonable, el sueño se volvía un poco más luminoso. Era la conciencia regresando poco a poco a su origen. El sueño no fue un accidente.
Dios no se durmió por cansancio, sino por amor. Quiso experimentar lo que en la eternidad no existe: el cambio, el descubrimiento, la emoción de lo desconocido. En el cielo no hay sorpresa, porque todo está cumplido. Por eso la eternidad decidió entrar en el tiempo para poder sentir. Así nació el universo físico, una escuela donde el alma aprende lo que el infinito no puede enseñarse a sí mismo. El dolor, aunque parezca cruel, fue el primer maestro. En él se esconde la compasión, esa fuerza que solo puede nacer cuando uno siente el sufrimiento de otro como propio. El miedo dio origen al valor. La pérdida enseñó el significado del amor. Nada de lo que ocurre está fuera del propósito. Incluso el caos forma parte del orden invisible, porque el sueño no se trata de perfección, sino de reconocimiento. Dios no buscaba crear un mundo perfecto, sino recordar su perfección a través de la imperfección. Cada lágrima humana es un hilo de regreso, cada gesto de ternura, una puerta hacia la memoria. Y aunque el mundo olvide su origen, el soñador nunca olvida a su sueño. Hubo un momento muy lejos del principio en que algo cambió en el corazón del sueño. Una chispa, casi invisible, comenzó a despertar. Las almas más antiguas empezaron a recordar. Los hombres miraron el cielo y no solo vieron estrellas, vieron preguntas. La ciencia y la mística empezaron a acercarse sin saberlo. Uno observaba el átomo, el otro el alma, pero ambos descubrían lo mismo: que todo está conectado, que nada existe fuera de la conciencia que lo sueña. El sueño comenzó a darse cuenta de sí mismo. Era como si Dios, dormido, moviera un dedo en mitad de su sueño eterno. El universo vibró, el tiempo se contrajo, y por un instante la materia recordó que era luz. Algunos humanos sintieron esa vibración. La llamaron despertar espiritual. Otros simplemente sintieron una paz inexplicable, una certeza sin palabras de que todo está bien. Era el soñador abriendo los ojos, pero aún sin despertarse del todo. Despertar no siempre es fácil. El sueño se resiste porque teme desaparecer. El ser humano, que lleva dentro la chispa divina, teme lo mismo. Teme perder su identidad. Teme dejar de ser yo. Pero el ego no es un enemigo, es una herramienta. Fue creado para sostener la experiencia, para permitir que el alma se creyera separada. Sin el yo, no habría aprendizaje. Y sin aprendizaje, no habría amor consciente. Por eso, cuando el alma comienza a recordar, el ego se asusta. Cree que la muerte se acerca, cuando en realidad se acerca la verdad. El despertar no mata al yo, solo lo pone en su lugar. El hombre empieza a ver que no es su cuerpo, ni su historia, ni sus pensamientos. Es la conciencia que observa todo eso pasar. Y cuando lo comprende, el miedo se disuelve como niebla al sol. Cada alma que despierta se convierte en espejo para las demás. A través de ella, Dios se reconoce un poco más. Cuando miras a otro ser con amor, no ves a un extraño. Te ves a ti mismo reflejado en otra forma. El odio, el juicio, la envidia, son solo grietas en el espejo. Pero incluso esas grietas tienen su propósito: mostrar dónde la luz aún no entra. Un alma despierta no enseña con palabras, enseña con presencia. A veces basta una mirada tranquila, una sonrisa sin motivo, para que el alma dormida recuerde que está soñando. El amor no se propaga con discursos, se contagia con silencio, porque el silencio es el idioma original de Dios, y quien lo habla sin decir nada ya está sanando el mundo. El sueño se acerca a su fin, pero no porque deba acabar, sino porque debe transformarse. Dios no despertará para destruir su creación, sino para amarla con plena conciencia. Cada alma que recuerda su origen es una célula divina que se enciende. El universo entero se ilumina poco a poco, como un amanecer interminable. Cuando todas las almas despierten, no habrá separación. La materia se volverá luz, y la luz, amor. No habrá juicio, solo comprensión. No habrá cielo ni infierno, solo un único estado de presencia total. Entonces el soñador abrirá los ojos y comprenderá que nunca estuvo dormido, que el sueño era parte de su naturaleza. Dios soñó para conocerse, y al reconocerse se enamoró de su creación. Cuando el último alma despierte, el universo no desaparecerá, se volverá transparente. El espacio será conciencia pura, el tiempo se disolverá como una ola que vuelve al mar. Dios respirará una vez más, y esa respiración será todas las cosas volviendo a su origen. No habrá palabras, solo silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de amor, de comprensión, de paz. El soñador sonreirá.
porque entenderá que nada de lo vivido fue un error. Cada lágrima, cada alegría, fueron necesarios para descubrir lo que ya era. Entonces, en la eternidad, quizás, muy suavemente, una nueva pregunta nacerá en su interior. ¿Y si sueño una vez más? Y todo volverá a comenzar.